Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Agüero de Garay, yo soy profesor de ajedrez. Vamos a esperar unos 2, 3 minutitos para que se vayan ustedes agrupando, porque voy a platicarles acerca del ajedrez. Vamos a hablar de su historia del ajedrez, cómo va evolucionando, cómo va empezando. Y vamos a quitarle la musiquita, disculpen, soy algo nuevo aquí, así que vamos a ver qué tal nos funciona. Voy a hacer unos cambios rapidísimo. Y ya. Ok, esperemos que ya, ahora sí, ya debe de estar. Ya me debo de ver otra vez. Bueno, pues ahí va, les voy a platicar. De hecho, bueno, mi presentación, ¿quién soy? Bueno, yo soy Sergio Agüero de Garay, como les había comentado hace unos momentos. Yo me dedico a dar clases de ajedrez desde hace ya como unos 20 años. He dado exposiciones acerca de este mismo tema del ajedrez. Vamos a tratar de tener un segmento aquí en Chavorrucos Team 2.0 y pues vamos a estar hablando acerca de esto mismo. Entonces, ojalá que esto nos vaya muy bien. Esperamos hacer 30 minutos de mucho conocimiento, ¿ok? Y vamos a estar hablando de esto, ¿no? Bueno, ¿de qué trata el tema? Vamos a hablar acerca de la historia del ajedrez y todo lo que está surgiendo en torno a ello. Y y bueno, pues esperemos que se lleven una grata sorpresa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo está este show. La primera pregunta es, interrupciones. Bueno, ¿qué es el ajedrez? El ajedrez es ciencia, deporte y arte. ¿Por qué ciencia? Bueno, porque hay registros, normas, preceptos. Se compite, por eso es deporte, y el arte, pues los artistas son atraídos por el ajedrez, la estética, la obra. Ajá. Y este deporte no hay azar. O sea, eso es lo más interesante del ajedrez. No existe azar en este deporte. ¿Ok? Vamos a verlo ya desde un punto de vista más interesante, ¿ok? Vámonos con la presentación, ¿ok? Y aquí debe de aparecer la presentación, ¿ok? Bien. Entonces, como yo les había repetido, que es el ajedrez, es ciencia, deporte y arte. Hay datos y registros, normas y preceptos, ¿ok? Se compite, y los artistas son atraídos al ajedrez, o sea, lo podemos ver en el cine, la literatura, en el arte, hay poemas dedicados al ajedrez y muchas cosas más, ¿no? Entonces el ajedrez clasificándolo como un juego, es un simple juego de mesa, no lo es. Y para eso es esta presentación que yo les quiero dar, les quiero platicar del ajedrez desde otras perspectivas, otras circunstancias, otras cosas, ¿no? Eh, Como les decía, no hay azar, ¿no? Y el registro de ajedrez que tenemos desde el año de 1475, o sea, son 545 años de registros de ajedrez, ¿ok? Y bueno, pues vamos a irles platicando, ¿no? Ok, vamos a ver. Historia del ajedrez y sus orígenes. Voy a platicarles del preajedrez, ¿ok? O sea, cómo era el ajedrez antes de que fuera ajedrez, el protoajedrez, o sea, el primer indicio del ajedrez, ¿ok? Recuerden que cuando los primeros pobladores del mundo y empiezan a hacerse las civilizaciones, tienen mucho, ¿cómo se llama?
cuando empiezan a hacer las civilizaciones, eh, los primeros hombres ya jugaban, ¿ok? Ya jugaban los primeros hombres, ya existía esa idea del juego. De hecho, un sociólogo llamado Durkheim eh, relaciona los juegos con ritos, con las primeras, ¿cómo se llama? Ritos y con los primeros filosofías y con los primeros encuentros con lo místico, ¿ok? Y y bueno, y vamos entonces a verlo desde esa perspectiva, ¿sale? Primero pues empezamos con la civilización donde surge, ¿no? La civilización surge en Sumeria, ¿sale? Surge en Mesopotamia, en lo que viene siendo Irak, ¿ok? Ese lugar conflictivo entre Siria e Irak, entre esos países, ¿ok? En lo que es Persia. Y ahí va surgiendo el ajedrez. Entonces, las civilizaciones empiezan con esto de las piezas y de los juegos de mesa y todo esto, y a ciencia cierta no se sabe, lo que sí se especula mucho es que el ajedrez, bueno, este protoajedrez, lo empezaron a compartir para la élite, para los nobles, ¿ok? Vamos a ver algunas piezas. Estas son piezas de Mesopotamia, ¿ok? Que se encontraron en estos lugares y estas son unas piezas, ¿ok? Datan de principios de hace 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, ¿no? Entonces ya empezaba a haber esta idea de jugar juegos de mesa, ¿ok? Quiero comentarles que quiero comentarles que, ¿cómo se llama? Que en estas piezas y estas fotografías, muchas de estas fotografías son de John Cromiller, que es un coleccionista de antigüedades, es su colección personal y él lo comparte en internet. Sería bonito que se tomaran la molestia de ver su página. Nos comparte estas imágenes y yo a su vez pues las tomo para que ustedes puedan verlas. Estas son las primeras piezas de Mesopotamia, ¿ok? De este juego, se llamaba el Juego de Reyes de Ur. Sin embargo, están hechas de ágata, que ágata es una piedra semipreciosa, que la encontramos, vean su estado de pulimiento y pues todo eso, ¿no? O sea, entonces estamos teniendo en cuenta que son muchas las civilizaciones. Obviamente nos vamos a ir al mar Mediterráneo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la guerra de Troya, de Odiseo y la Ilíada de Homero? Bueno, cuenta la leyenda que un tal Palamides inventa el ajedrez. O sea, acuérdense que la guerra de Troya duró 10 años, 10 años, duró 10 años y en esta guerra, pues ¿cómo se llama? Los guerreros pues se quedaban sin actividad, ¿ok? Entonces podían jugar una especie de ajedrez que les inventa Palamides, cuenta la leyenda, de hecho se nombra ahí por Platón acerca de ese juego de militares. Ok, vamos a ver esto. Esta es una imagen de una ánfora del 550 al 30 antes de Cristo por Exequias, que fue un escultor, pintor y ceramista griego. Representa la escena de Aquiles y de Ajax jugando a los dados. Acuérdense que Aquiles era uno de los protoguerreros, ¿no? De los superguerreros que se encontraban en la guerra de Troya, ¿ok? Y bueno, entonces por mucho tiempo Palamides se le atribuyó el ajedrez, pero todo esto en el Renacimiento, ¿eh? Ojo, lo que yo les estoy ahorita comentando es la historia del ajedrez con situaciones arqueológicas, sociológicas, pero sobre todo desde un punto de vista completamente distinto, ¿ok?
Cuando nos preguntan de dónde surge el ajedrez, nos van a poder decir, oye, pues es que surge en China, es que surge en Grecia, es que surge en la India. Sí y no, surge en todos lados. Por ejemplo, esta es una pieza grecorromana, muy parecidas a las piezas sumerias, y tenemos aquí unas piezas de Zenet. El Zenet era un ajedrez egipcio que inclusive cuando morían algunos faraones, les ponían su Zenet como parte del ritual. ¿Ok? Hasta ahorita no se sabe exactamente cómo se jugaba el Zenet, pero se tienen muchos registros egipcios y se tienen muchas pruebas arqueológicas con respecto a este juego. Hay un juego que se llama Chacales y no me acuerdo qué otra cosa, perdón, ahorita se me fueron, la policía de las ideas llegó y se lo llevó el dato, pero era un juego muy común para el Alto y Bajo Egipto. Bueno, muchos años y llegamos a la época de Alejandro el Magno. Entonces estamos aquí con Alejandro el Magno y y recuerden pues que Alejandro pues nace en Macedonia y conquista Egipto a los 15 y luego de repente pues llega a conquistar Persia y de Persia se lanza hasta el norte de la India, ¿ok? Toda esta zona, que en tiempos antiguos era el mundo conocido, el mundo de la civilización y el mundo conocido, se comercializó mucho y se dio una globalización. Sí, así como lo oyen, una globalización entre diferentes culturas, entre diferentes pueblos, y empezaron a comercializar y empezaron a hacerse intercambios culturales. Por ejemplo, un dato interesante es que las influencias de los griegos en Asia fue muy, muy importante. Por ejemplo, Buda, esta representación de Buda, la tenemos con una toga griega. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con el ajedrez? Bueno, pues lo que pasa es que antes de que surgiera el ajedrez, empezaron a haber esos intercambios. Empezaron a existir esos intercambios en los cuales los griegos y los del norte de la India empezaron a intercambiar conocimientos y piezas. Por ejemplo, estas piezas que están acá son unas piezas bactrianas. Recordemos que Alejandro el Magno se casa con una bactriana llamada ay, se me olvida el nombre, Beatriz, no, ay, no me acuerdo ahorita, pero bueno, el chiste es que en ese intercambio de tanto de personalidades, culturas y todo esto, empiezan a tener piezas diferentes. Por ejemplo, esta pieza es bactriana, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, vámonos a las Sumerias de regreso, hay un fenómeno muy interesante. Vámonos a las Sumerias, a ver si regresa, si tiene ganas de regresar. Sí tiene ganas. Vamos a ver. Vamos a regresar. Ajá. Vemos que tiene esta forma, ¿no? Esto de aquí. Como si fuera la cabeza del peón y tenemos la base de la pieza. Entonces, ¿cómo las culturas se empiezan a unir? Pero falta este basamento, ¿no? Falta esta parte. ¿Dónde estará? ¿En qué civilización se encontrará? Bueno, pues vámonos un poquito más adelante, donde estábamos con Alejandro el Magno y los bactrianos, y de repente surge esto. Acuérdense que en el norte de la India, lo que viene siendo Pakistán perteneció a la India, y ahí habían unos pueblos muy, muy interesantes. Había una religión que se llamaban los brahmanes, ¿ok? Los brahmanes eran seres santos y ellos inventan el ajedrez como lo conocemos más o menos, más o menos. Tenía un nombre muy chistoso, se llamaba Chaturanga. Chaturanga en sánscrito quiere decir juego de los 4 miembros, ¿ok? Y se usaban dados y apostaban y X cosa. Acuérdense que los brahmanes son seres muy santos y ellos practican
un tipo de yoga, o sea, practican varias cosas, y entre ellos el cultivo mental, ¿ok? Y eso era muy importante para ellos, ¿ok? Vámonos más adelante. Por ejemplo, estas piezas que les estoy mostrando son piezas del Indo, ¿sale? Del Indo. Y estas piezas ya empiezan a tener la forma, ¿ok? Esta pieza, por ejemplo, que está aquí, y esta pieza tiene un círculo. Eso quiere decir que pasó por otra civilización, una civilización muy importante. ¿Sale? Quiero también platicarles acerca de Johan Huizinga. Johan Huizinga es un historiador y filósofo holandés que en 1933 hizo una obra que se llamaba Homo Ludens. Homo Ludens quiere decir el hombre que juega. Y hablaba acerca de esa filosofía del hombre cuando va evolucionando a través de la historia y los juegos cómo van evolucionando con él y cuál es la importancia de los juegos. Sí, hay que recordar también que cuando te preguntan, oye, ¿y dónde viene el ajedrez? ¿De dónde surge? Te dicen que el lugar idóneo donde surgió el ajedrez es en la India. Pero esto fue una imposición de la Sociedad de Investigaciones Asiáticas a mediados de 1800 y más o menos como por 1860 y algo, un señor llamado José Brunet y Bellet, de hecho es de Barcelona el señor nació como en 1818 y se murió en 1915, se peleaba con Duncan y Forbes diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Tu sociedad de no sé qué, no creo que los del norte de la India hayan inventado el ajedrez solos, tuvieron que haber hecho algo, tuvieron que tener haber pasado por una evolución, ¿ok? Y ahí lo va comentando. Entonces, cuando te empiezan a preguntar, oye, ¿y dónde surge el ajedrez? Porque esa es la pregunta. Pues no puedes decir exactamente el lugar, pero lo que sí puedes decir es que surge de la India el juego de ajedrez tal y como lo conocemos. Vamos a irnos un poquito más adelante. Bien, la historia dice que se llamaba Chaturanga y que viaja del norte de la India, ¿ok? Esto que ya ahorita creo que le pertenece un poquito a Pakistán, esta zona del Punjab, por ejemplo, que hasta la fecha sigue siendo peleada. El ajedrez surge como por acá y lo van pasando a Persia, ¿ok? Y en Persia cambia su nombre de Chaturanga a Chatrang, ¿ok? Ahí surgen esas historias de Sisa, la historia del rey que estaba todo deprimido y que llegó un filósofo de la India y que lo fue evolucionando, una leyenda muy bonita, y que a cambio le dieran cereales por el número de casillas y que se va poniendo exponencial, de ahí surge esa leyenda, ¿ok? Pero si nos preguntaran quién inventó el ajedrez, no podríamos tampoco darle una autoría a alguien porque no la tienes, es la compilación de mucha información, ¿ok? Recordemos que el juego es un fenómeno cultural, ¿no? Y tiene un concepto, y los juegos ayudan a medir la competición y la función creadora de la cultura. Ajá. ¿Y qué importancia hay en los juegos que contiene derecho, contiene guerra, contiene sabiduría, son formas lúdicas de impartir filosofía y son formas lúdicas de arte, ¿no? Tiene muchas características relevantes los juegos, ¿ok? Seguimos un poquito en este viaje del ajedrez. Aquí, por ejemplo, les estoy compartiendo unas fotografías de unas piezas de Persia. Ya empieza a tener la forma que es más o menos como la empezamos a conocer. ¿Ok? Estos son ahí algunos peoncitos, este es otro tipo de figura. ¿Ok? Los persas, acuérdense que Alejandro el Magno los conquista, tienen esa influencia griega y persa, pasan muchísimos años y llega Mahoma. Y Mahoma, con sus tribus,
los conquista y se lo heredan los persas, el chaturanga, el chatrang a los árabes. Mientras eso ocurre en esta zona, antes de los árabes, antes de que existieran los árabes apenas eran una tribu, nos encontramos con el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tiene una situación donde se aísla un poco de Oriente. Y ahí empiezan a tener sus propios juegos de mesa. Acuérdense de lo que les había yo platicado hace unos momentos, que en esta zona del Mediterráneo, por lo de Troya y todo esto, Palamides había inventado un juego que se llamaba Peteira, ¿no? Este es la Peteira. Fíjense qué originales eran los romanos. Peteira, la traducción más literal quiere decir piedras, o sea, jugar con piedras. Pero, sin embargo, hay otros juegos que están hechos de cristal. Por ejemplo, estos son piezas romanas. ¿No? ¿Cómo empieza a haber esa evolución y esos intercambios interculturales, ¿no? Las características relevantes que tienen son las ocupaciones libres y de desarrollo de tiempo y espacio. Determinados poseen reglas obligatoriedad, acompañados de tensión, alegría y conciencia. Es una escuela de civilidad, los juegos de mesa, y dan un dominio e introducen al ser humano a uno mismo. Esto es lo que yo les quiero compartir del ajedrez. No solamente jugadas y cosas como estas, sino generalmente los maestros se aplican mucho a la enseñanza del ajedrez, cómo se mueven las piezas y todo esto, pero no de la parte cultural y la parte humana que es muy rica. Vamos a seguir un poquito. En el año 476 aproximadamente, cae el Imperio Romano en Occidente y llega la Edad Media. ¿Ok? Acuérdense que hubo ahí una parte de la historia, nos quedamos con el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? Que está Constantinopla y todo eso. Entonces les estaba yo platicando acerca del año 622, donde Mahoma funda el Islam, cuando los árabes dominan Persia en el 651 y el profeta Mahoma ya había muerto. Hubo un largo debate entre los teólogos islámicos sobre la legalidad de la práctica del chatrán. Ojo, los árabes en sus libros del Corán, sus libros religiosos, te prohíben en cierta manera hacer figuras semejantes a la realidad. Tienen que tener cierta abstracción. ¿Por qué? Porque si tú haces una figura equivalente a la realidad, un dibujo así muy real, pues tiendes a ser Dios para los teólogos islámicos, para los imanes. Entonces es muy importante para ellos que no tuvieran esa forma súper definida para no asemejarse a Dios. Si se dan cuenta, aquí donde mismo estaba yo leyéndoles, dice aquí, bajo determinadas condiciones, no apostaban, no llegaba esto a pleitos o blasfemias, ¿no? Y no representar las piezas figurativamente. Esto es a lo que yo me refería de figurativamente, o sea, no podían ser representadas de esa manera. Y cambia el nombre a Shatrani. Voy a moverles tantito. Estas piezas que están acá son unas piezas de ese periodo, del periodo islámico. Fíjense qué interesante es el alfil, que tiene aquí dos protuberancias. ¿Ok? Hay una cosa bien interesante con respecto al alfil, ahorita se los voy a comentar. Bueno, para seguir hablando de los árabes, durante el reinado de los califas, habían jugadores de varios tipos y entre ellos los más destacados era Jabir al-Kufi, Rabrab y Abu Nam, al-Adi, al-Razi, al-Suli, al-Lahaj. Y todos ellos tenían como que una casta y una situación en su sociedad. Por cierto, no me acuerdo cuál de ellos había sido un esclavo y pasa a ser liberado gracias a que jugaba ajedrez, ¿eh? Hay datos históricos de ellos y también tenían sus clasificaciones, así como actualmente tenemos nuestras clasificaciones de ajedrecistas, también la tienen. Quinta clase, cuarta clase, tercera clase, y los que me encontré fue el Matacaribat, que es más o menos como un maestro nacional o maestro internacional, maestro FIDE, y luego están los Aliyat, que son como los grandes maestros. De hecho, la palabra Aliyat quiere decir grandes, ¿ok? Vamos a
continuar tantito. Bueno, aquí hay unas iconografías en donde muestran jugadores de ajedrez árabes. Estos obviamente son cosas que pasaron para Occidente, ¿ok? Y aquí habían problemitas de ajedrez, los famosos mansubs. Los mansubs eran problemitas de ajedrez con mate en uno, jaque mate en 3 movimientos o en 2, y tenían sus reglas. Y las piezas no se movían como las conocemos actualmente. Ok, aquí decía que para determinar la clase del jugador tenía que tomar una serie de disputas, así como el campeonato del mundo. Bueno, vamos a, a continuar. Estas piezas son piezas islámicas de la Edad Media. Vean qué interesante su forma. Estas son de cristal, es cristal. Estos son hechas de hueso y estas en cosa de algunas piedras y cerámica. ¿Ok? Si se dan cuenta, tienen círculos. ¿Ok? Estos círculos demuestran la situación figurativa para identificar a las piezas. ¿Ok? O sea, tú podrías enterarte si esto era un peón o un alfil o un caballo dependiendo de estos circulitos. ¿Ok? Entonces, si por ahí tienen alguna pieza y una de sus piezas tiene así ese tipo de círculos, créanme que es una pieza islámica. ¿Ok? Y si se dan cuenta, sus piezas son abstractas. ¿Ok? Y qué interesante, que ellos usaban mucho los huesos de algunos animales, otros materiales habrán sido cerámica, metales, piedras, pero la mayoría han sido en huesos, generalmente huesos de marfil de morsa, marfil de elefante, ¿ok? Vámonos un poquito más adelante. Vikingos. Eso era lo que yo quería llegar y hay algo interesante aquí. Los vikingos, que generalmente estaban en el norte de Europa, logran tener toda una ruta de navegación. Acuérdense que también eran como muy buenos guerreros, buenos navegantes. Y logran llegar a Oriente, aquí por el Mar Negro, Mar Caspio y aquí por el Mediterráneo. De hecho, no sé si ustedes conozcan los ojos de la buena suerte, esos ojos azules que tienen vidrio. Bueno, esos ojos turcos, los famosos ojos turcos, nacieron porque los vikingos, como eran muy, muy guerreros, pues empezaron a pelear con los turcos, con los bizantinos, y armaron una super masacre. Entonces, los turcos, de una manera terrible, lograron sacarle los ojos a los vikingos y las ponían en las puertas de las casas. Entonces, cuando venía otra flota vikinga y se asomaba ahí a las puertas de Estambul y veía que en las puertas habían ojos azules, pues ya no se bajaban, porque decían, bueno, creo que me va a ir medio mal, ¿no? Entonces es algo interesante, pero ellos lograron comercializar en un momento dado con los árabes, y los árabes le pasan el ajedrez. Vámonos a la parte del alfil, ¿ok? Eso es bien interesante. Bueno, aquí hay piezas vikingas de la Edad Media, ¿ok? Como ven, los vikingos eran súper malhechotes, ¿no? Pero aquí está la influencia vikinga y la influencia árabe. Esto que está acá es un alfil, ¿ok? Alfil es una palabra árabe que quiere decir elefante. Acuérdense que nosotros en nuestro español, que es de origen castellano, perdón, los españoles tuvieron una invasión árabe, ¿ok? Invadieron por la parte del norte de África y se empezaron a expandir. Entonces, obviamente algunas palabras las empezamos a adoptar, ¿ok? Los españoles empezaron a adoptar esas palabras. Aljibe, almohada, ojalá, que son palabras de origen árabe, pantalón, o sea, son palabras de origen árabe, se fueron modificando. Alfil en árabe quiere decir elefante. Si logran apreciar estas dos protuberancias, asemejan los colmillos del elefante. ¿Ok?
Obviamente, cuando se lo pasan a los vikingos no sabían qué era un elefante, porque en el norte de Europa, en esa época, no existían los elefantes, no sabían qué era. Así que lo transforman en el dios Loki, el dios de la suerte, el dios de las dos caras, el dios de la magia, el dios de las trampas. Y luego va a irse modificando. Alfil, por así llamarle, se encontró en una tumba de un niño vikingo. Al parecer creo que era noble y logró tener aquí a su dios Loki en otras representaciones. Después va cambiando de forma y pasa a ser los berserkers. Berserkers es una palabra vikinga en la cual eran unos guerreros que tomaban unos brebajes con unos hongos y se ponían muy locochones y empezaban a ir a combatir y todo eso, ¿no? O sea, como que tenían problemas con el doping. Y eran tan fieros que hasta inclusive mordían sus escudos y sus yelmos, ¿no? Aquí para verse más feroces. Vean cómo empezó a evolucionar las piezas hasta que empezaron a tener más técnica. ¿Ok? Continuamos. De Firzán a reina. En el ajedrez árabe no contaban con las piezas de la reina y en su lugar existía una pieza llamada Firzán que se movía a una sola casilla en diagonal. Con el tiempo, en el mundo cristiano, el Firzán pasó a llamarse Alferza y seguía siendo un personaje masculino. Pero al latinizarse, este nombre cambió de Fersia al francés y se tradujo a Vierge o Virgen, ¿ok? Como en la cultura medieval, la Virgen María se le llamaba también Regina o Regina o Reina, el personaje de la pieza se transformó en un ser femenino con el nombre de Reina. De hecho, hay una leyenda de Carlomagno, que hizo Francia, en el cual un reino de Granada, que era todavía de España, le regala un ajedrez a Carlomagno. Carlomagno lo va a dar como regalo de bodas y decide derretir la pieza o modificar la pieza de la alferza, para ponerlo con caracteres femeninos y lo pone al lado del rey, ¿no? Entonces empieza a haber esa modificación y ahí empieza a aparecer la reina. ¿Sale? El ajedrez era considerado un juego de guerra entre la educación caballeresca y formaba parte de la educación de todo caballero, como las 7 artes del caballero. Las otras 6, o sea, tenían ajedrez como materia, y las otras 6 eran artes, equitación, que es cabalgar, natación, tiro al arco, esgrima, cetrería. Cetrería, para los que no sepan, es cuando tú cazas con halcones. Y versificación es así como que saber mucho de todo. Continuamos. Los tableros y las piezas de ajedrez eran bienes valiosos en la Edad Media y muchas veces aparecen en los testamentos como parte destacada de la herencia. Por ejemplo,